¿Cómo podemos comparar objetivamente la gestión de presidentes que gobernaron en épocas completamente diferentes? Turbay recibió una Colombia muy distinta a la que recibió Uribe. Santos enfrentó problemas diferentes a los de Petro y Duque tuvo que gobernar durante una pandemia. Entonces, ¿cómo podemos ponerlos en un mismo ranking? Vamos a hacer un experimento. Evaluar la calidad de gobierno de los últimos 10 presidentes de Colombia utilizando exactamente los mismos criterios, pero teniendo en cuenta el país que cada uno recibió, los problemas que enfrentó y el país que entregó. 10 presidentes, 6 criterios y una misma metodología. Probablemente el resultado no coincida con tus preferencias políticas. Soy Eliasib Rivera. Bienvenidos a Radiografía del Poder, donde hacemos análisis de política pública y de decisiones políticas con pensamiento sistémico, datos e inteligencia artificial. Hoy vamos a conocer el ranking de calidad de gobierno de los últimos 10 presidentes de Colombia, desde Julio César Turbay hasta Gustavo Petro, utilizando una misma metodología de evaluación. Pero ¿por qué hacer esta evaluación? Cuando evaluamos a un presidente, normalmente mezclamos resultados con nuestras preferencias políticas. Muchas veces decimos, fue un buen presidente porque hizo esto que me gusta, o fue un mal presidente porque hizo aquello que rechazo. Pero eso no es necesariamente evaluar la calidad de un gobierno. Por eso la pregunta de este análisis no es cuál fue el mejor presidente, sino que la pregunta es cómo se compara el desempeño de cada gobierno cuando todos son evaluados con las mismas reglas. ¿Cómo lo hicimos? Para hacerlo, la inteligencia artificial actuó como un comité multidisciplinario de expertos en ciencia política, economía, administración pública, derecho institucional, desarrollo social y análisis de datos. Cada presidente recibió una puntuación de 0 a 5 en 6 dimensiones. En cuanto a resultados económicos y bienestar, la pregunta fue, ¿mejoraron las condiciones de vida de los colombianos? Respecto de la dimensión 2, gestión económica, fiscal y sostenibilidad, la pregunta fue, ¿cómo manejó la economía y las finanzas públicas? La dimensión 3, capacidad estatal y ejecución, tuvo como pregunta central, ¿pudo convertir sus decisiones en resultados? Porque un presidente con muchas promesas pero baja ejecución no debería recibir una puntuación elevada. La dimensión 4 fue seguridad, paz y capacidad de respuesta del Estado. Y la pregunta fue, ¿cómo enfrentó la violencia, el crimen y los conflictos? El quinto criterio fue instituciones, democracia y Estado de Derecho. Y la pregunta fue, ¿fortaleció o debilitó las instituciones? Y el sexto criterio fue integridad, transparencia y corrupción, que también manejó la corrupción y la transparencia. Además de una escala para evaluarlos a todos, con los mismos criterios, se aplicaron 2 reglas fundamentales, el contexto y la atribución. El contexto, porque no se puede evaluar un presidente sin considerar el país que recibió, y también hay que mirar el país que entregó. Por lo tanto, esta regla incluye situación heredada, principales choques externos, restricciones políticas y problemas estructurales. En cuanto al principio de atribución, que algo haya ocurrido durante un gobierno no significa automáticamente que haya sido causado por el presidente. Por lo tanto, aquí el modelo intenta distinguir entre resultados atribuibles al gobierno, resultados parcialmente atribuibles y acontecimientos externos. Y en la evaluación de cada presidente se tuvo en cuenta el contexto inicial, los principales logros y las principales fallas. Aquí tenemos la tabla con el resultado final, con el ranking, pero lo importante es revisar por qué obtuvo ese puntaje cada uno de ellos. De todas maneras, la inteligencia artificial advierte que esta es una primera corrida del modelo y no una sentencia histórica definitiva, ¿no? ¿Y por qué Santos aparece de primero? No porque haya obtenido la mejor puntuación en todo, sino que su ventaja proviene principalmente de un equilibrio excepcionalmente alto entre varias dimensiones. Obtuvo una puntuación especialmente fuerte en instituciones, economía, resultados socioeconómicos, capacidad estatal y seguridad y paz, pero su debilidad está fundamentalmente en integridad y corrupción, como lo podemos ver aquí en esta tabla, y obtuvo un puntaje general final de 4.01. En segundo lugar está César Gaviria, que obtuvo este puntaje especialmente por la pregunta de ¿qué transformaciones estructurales produjo el gobierno? Porque entre 1990 y 1994 Colombia experimentó una transformación institucional y económica profunda con la Constitución del 91, la apertura económica, las reformas estructurales, la reforma del sistema financiero, la descentralización, los cambios laborales y el fortalecimiento de la autonomía del Banco de la República. Gaviria obtuvo 4.2 en economía, 4.2 en instituciones, 4 en capacidad estatal, pero 3.4 en el sexto criterio sobre integridad y obtuvo un puntaje general de 3.80.
En tercer lugar quedó Álvaro Uribe Vélez, quien en seguridad el resultado es extremadamente fuerte, alto, que coincide con una reducción muy significativa de diversos indicadores de violencia y con un fortalecimiento de la capacidad militar y estatal. Pero como el modelo también incorpora los costos institucionales y de derechos humanos que tuvo esto, termina tercero porque aunque obtiene 4.0 en la variable socioeconómica, 4.1 en economía, 4.2 en capacidad estatal y 4.6 en seguridad, saca 2.3 en instituciones y 2 en integridad, para un total de 3.57. Para el caso de Andrés Pastrana, él recibió una economía profundamente deteriorada, pero el gobierno respondió con consolidación fiscal, reforma financiera, reestructuración bancaria, flexibilización cambiaria y reformas estructurales. Y estas medidas ayudaron a restaurar la estabilidad macroeconómica. Por eso, Andrés Pastrana quedó en el quinto lugar del ranking con 2.5 en la parte socioeconómica, 3.3 en economía, 3.4 en capacidad estatal, pero 2.5 en seguridad, 3.5 en instituciones y 2.7 en integridad, para una nota o calificación global de 2.97. Veamos ahora por qué Iván Duque quedó en el séptimo lugar. Para este caso, él tuvo que enfrentar la pandemia, cierre económico, expansión fiscal, crisis sanitaria, protestas sociales y recuperación económica posterior. Puede considerarse que fue un gobierno deficiente o satisfactorio bajo condiciones extraordinariamente difíciles. Y obtuvo en el criterio socioeconómico 3.2, en economía 3, en capacidad estatal 3, en seguridad 2.4, en instituciones 2.7 y en integridad 2.5 para un total de 2.85 como calificación global. Luego en octavo lugar está Gustavo Petro, el cual su fortaleza principal está en resultados sociales y algunas políticas redistributivas, pero su principal debilidad está en seguridad, ejecución, sostenibilidad fiscal, estabilidad de algunas políticas y relación con instituciones, además de la gestión política. Para su evaluación se encuentra una dispersión enorme de los resultados, porque en la dimensión socioeconómica sacó 4, pero en economía 2.4, en capacidad estatal 2.5, en seguridad 1.9, en instituciones 2.8 y en integridad 2.3. Por lo tanto, Petro obtiene buenos resultados en algunas dimensiones y resultados deficientes en otras. Por ello, saca 2.79 sobre 5 como evaluación global. La inteligencia artificial también nos ofrece un ranking por dimensiones. En cuanto a mejor desempeño socioeconómico, destaca a Santos, a Petro y a Uribe. En cuanto a mejor desempeño económico, está Gaviria y Santos. Como mejor capacidad estatal está Uribe. Como mejor seguridad, también está Uribe. Como mejores instituciones está Santos, seguido de Gaviria. Y en integridad ocurre algo sorprendente. Aquí ningún presidente obtiene una puntuación extraordinariamente alta. Quiere decir que la corrupción es una debilidad transversal del sistema presidencial colombiano y no simplemente un problema de un determinado partido. Y en esta tabla viene algo muy interesante y es comparar la Colombia que recibió con la Colombia que entregó. Por ejemplo, Petro recibió una Colombia con mucha desigualdad y problemas sociales y entregó una Colombia con avances sociales pero deterioro de seguridad y tensiones fiscales. Duque recibió una economía estable pero entregó una Colombia con la pandemia superada pero problemas fiscales y de seguridad. Santos recibió un país con seguridad y considerablemente mejor y entregó un país con paz negociada más instituciones transicionales. Uribe recibió un país debilitado y violencia extrema y entregó un Estado más fuerte y menor violencia, pero graves cuestionamientos institucionales. Y de acuerdo a la inteligencia artificial, Santos, Gaviria y Uribe forman el grupo de los 3 gobiernos con mejor desempeño global bajo este modelo. En el caso de Santos, esto es por el equilibrio institucional, buen manejo económico y social y la seguridad y la paz. En cuanto a Gaviria, por la transformación estructural de la economía y las instituciones. Y Uribe, por la seguridad, la capacidad estatal y el manejo de la economía. Te voy a dejar este prompt en el primer comentario fijado para que lo puedas utilizar en cualquier inteligencia artificial y revisar a ver qué resultado te da. Y si quieres, puedes evaluar solamente los últimos 7 presidentes que ha tenido Colombia. Y dentro de 4 años podemos aplicarlo nuevamente, incluyendo al presidente recién posesionado, Abelardo de la Espriella. Aquí tenemos que aclarar que este ranking no significa que la inteligencia artificial haya descubierto quién fue el mejor presidente, entre comillas, sino más bien que bajo esta metodología, con estos criterios, estas ponderaciones y considerando el contexto de cada gobierno, este es el orden que resulta de comparar su desempeño. Por lo tanto, aquí la inteligencia artificial no elimina nuestros sesgos, pero nos ayuda a hacerlos visibles, establecer reglas comunes y comparar gobiernos diferentes bajo un mismo marco. Porque para evaluar a un presidente no es solamente preguntar ¿me gusta lo que hizo?, sino que hay que preguntar ¿qué recibió?, ¿qué hizo?, ¿qué resultados produjo?, ¿qué costos tuvo?, ¿qué podía controlar realmente y qué país dejó o qué país entregó? Finalmente, ¿qué opinión te genera este ranking? ¿Cambiarías alguno de los 6 criterios?
¿En qué posición crees que quede Abelardo de la Espriella dentro de 4 años usando este mismo ranking? Nos vemos en un próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.